me parece que estaría de más que presentar aquí al caballero, un amigo de la casa, un gran amigo de la casa, eh, una trayectoria increíble en el mundo de la vida diplomática, económica, como político, como funcionario, abogado, y nada más ni nada menos que, en aras del tema que vamos a tratar hoy, embajador argentino ante la República Popular China desde el año 2015 hasta el año 2019. Así que, tal cual él lo planteó, sugirió hacer una presentación, una introducción, y para hacerlo más dinámico, al final de la presentación, abrir el juego para que charlemos, preguntemos, y cambiemos impresiones sobre este tema. Así que también Diego fue muy generoso respecto de la extensión del tiempo. Y bueno, Diego, bienvenido en nombre de todas nosotras, mucho gusto. Pollera Pantalón te dice mucho gusto y te cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí de paso aprovecho para saludarlo a Adrián, un viejo y muy respetado amigo. Y desde ya yo voy a tratar de hacer una exposición corta inicial, así abrimos el diálogo. Yo les diría que hay dos temas muy importantes que tiene China en común con el mundo occidental, que son muy importantes para tener en cuenta. El primero es que en Occidente pusimos a Dios de costado, una gran lucha entre las teocracias y la influencia de las religiones y el modelo de censura de las religiones en Occidente, y una gran lucha por la libertad. Y finalmente hoy, salvo núcleos extremos, por supuesto, y minoritarios, la gran mayoría del mundo occidental está regido por gobiernos laicos. Y la religión trata de meter baza, pero está de costado. Y los gobiernos son laicos. En China, finalmente el Partido Comunista hace lo mismo. La filosofía del Partido Comunista es la no religiosidad. Entonces, Dios no está en el poder. Hay un partido humano en el poder. La realidad es que Dios nunca estuvo en el poder en China porque para nosotros Dios es creador. Esto es muy importante. Es tan creador que hasta los ateos, yo soy creyente, pero el ateo niega la existencia de Dios, con lo cual lo reafirma. Es una de las formas de la reafirmación de Dios, es también el ateísmo. Es decir, que Dios lo tenemos presente, aunque no nos demos cuenta. Y es un hecho muy importante de nuestra cultura. Entonces, en el mundo occidental y en China, Dios de costado. Primer punto que tenemos en común. Segundo punto que tenemos en común, muy importante, no lo digo porque acá haya presencia de señoras participando de esta reunión, es la incorporación de la mujer a la sociedad, que hasta la década del 70, la verdad, de mi generación, que es la generación de las mujeres que se incorporan plenamente al mundo del poder y de la economía y de todas las actividades centrales, esto no ocurría tampoco en Occidente. Fue una larguísima lucha. Bueno, en los últimos 20 años, la mujer ocupa un lugar muy importante, creciente, y esto no es un dato menor, porque pensar en la mujer ausente de la sociedad es pensar en media sociedad como concepto. En China hoy hay una sociedad completa y también es un punto en común con el mundo occidental. ¿Cuál es nuestra gran diferencia? Nuestra gran diferencia proviene del origen cultural occidental y de la estructura, no del Partido Comunista desde 1949, sino la estructura milenaria china, que tiene que ver con la verticalidad, con el orden, con el respeto al poder, con el no cuestionamiento del poder. Cuando se enfrentaban en guerra civil Mao Zedong y Chiang Kai-shek, el Partido Comunista y el Partido Nacionalista, hecho que ocurre en
principio de la década del 20, de 1920, hasta 1949, o sea, casi durante 30 años, discuten dos partidos el poder, pero esto es una discusión de élite. Los dos eran verticales o dictatoriales. La estructura de poder no se cuestiona, salvo por minorías que pueden cuestionar y tratar de arrebatarle al otro el poder, pero no hay un cuestionamiento de fondo. Esto proviene en el mundo occidental de Platón y Aristóteles, que sentaron el principio del debate, la división de poderes, el gobierno de la polis, 2500 años atrás, hasta 5000 personas era el número máximo que podían reunirse en el centro de la ciudad a discutir. Para votar, ya había derecho de voto, había que tener como mínimo capacidad económica para la vestimenta y armamento de un soldado, es decir, esa era la medida de la riqueza para poder votar, en un mundo todavía con esclavos, pero ya había ciudadanos, ya había voto, ya había asamblea, ya había división de poderes. Esto es muy importante. En Aristóteles está clarísimo el planteo de cómo equilibrar un sistema político. Tenía que equilibrar la regla de los grandes números, de la democracia, de los plebeyos, que no impusieran por el número la voluntad a la dirigencia, y por otro lado, la aristocracia, que no impusiera desde una élite, excluyera a la gente. Este es un debate planteado hace 2500 años que no está terminado, pero planteó la regla y la permanente discusión. El debate y la discusión de cómo perfeccionar los sistemas de representación, evitar el autoritarismo, evitar la concentración del poder, evitar el populismo. Esto es 2500 años de historia en Occidente. En China, eso no existió nunca. Es decir, Confucio, que es uno de los 7 grandes filósofos de la antigüedad china, pero es el más conocido y el rescatado por el Partido Comunista Chino, porque coincide finalmente con la estructura que le interesa al Partido Comunista, que es el respeto al poder del emperador, de los gobernadores, del padre de familia. Esto es incuestionable. La obra central de Confucio son sus analectas. Analectas son proverbios. Proverbios muy sencillos. Yo esto no lo puedo decir en China, pero son muy parecidos a los proverbios de José Naroski. Algunos deben recordar a José Naroski, un señor con peluquín, muy simpático, que decía estos proverbios muy, muy sencillos. Esos son las analectas de Confucio. Básicamente, yo me estudié y las leí, son más de 1000 de estos proverbios, repetitivos, todo conduce a lo mismo. Salvo una, de la cual nunca se habla en China, hay una analecta, un proverbio chiquito, que reconoce el derecho de resistencia a la opresión. Dice que si el pueblo encuentra que su dirigente, que tiene la obligación de cuidarlo y protegerlo, no lo hace, tiene el derecho de destituirlo. De eso no se habla nunca. De eso, si no voy a leerlas yo, nunca me hubiera encontrado con ninguna reunión en China donde recordaran que entre las 1300 analectas había una pequeña frase que hacía referencia a este derecho a la resistencia a la opresión. Pero esto, ¿por qué es importante? Porque finalmente estas dos tradiciones terminan juntándose en ese punto, que lo vemos hoy, ¿dónde? En Hong Kong, el proceso que en este momento está de alguna forma opacada por el coronavirus, pero trajo aparejado Hong Kong, colonia inglesa, 1997, negocia Inglaterra con China, le devuelve la colonia. Esa negociación es una negociación entre la corona británica, el Partido Comunista Chino, y participa una aristocracia de hombres de las finanzas y del real estate de Hong Kong, que hacían un negocio fabuloso, hiper ricos, que controlaban la colonia. Esas son las 3 partes de esta negociación en 1997. Vuelve a China, Hong Kong, pero con un estatus especial, un nivel de autogobierno, una restricción de unas 1200 personas muy ricas, controlantes del poder, que votaban en una asamblea,
con un gobierno con cierta autonomía, cierta libertad de prensa regulada, pero la tenía, era el régimen de la colonia inglesa. En ese momento, en 1997, Hong Kong representaba el 20% del Producto Bruto de todo China. Eso hacía que, por supuesto, China tuviera mucho interés en la recuperación de Hong Kong como un instrumento, como un hub, como un nudo de comunicaciones, de finanzas para todo el sudeste asiático, sin lugar a duda el mayor puerto del mundo en ese momento. Eso cambió. Al día de hoy, Hong Kong representa menos del 2% del Producto Bruto chino, del 20 a menos del 2. Esto que produjo una gran crisis económica, y aparecen a lo largo de todo el año 2019 manifestaciones, estamos hablando de 1,5 millones de personas en una colonia, en una isla que tiene 8 millones de habitantes. Posiblemente las manifestaciones más importantes de protesta en el mundo. Para los chinos, una pesadilla, porque la opción permanente era invadir, como lo hizo en 1959, a Tibet, que también tuvo este proceso similar, con un hecho más religioso, etcétera, pero finalmente una revuelta anti-poder central de Beijing, 1959 en Tíbet, arrasada con la ocupación militar, ahí se va el Dalai Lama al exilio en India. Y ahora Hong Kong, con todo el mundo mirando qué pasaba en Hong Kong de forma creciente y una situación irresuelta que ahí quedó. El coronavirus momentáneamente ha hecho una tregua con este fenómeno, pero que tuvo impacto en enero, estamos hablando en diciembre, se inicia el proceso del coronavirus, en enero hay elecciones en Taiwán, la República China, no la República Popular China, que es la del continente, donde hay dos partidos. El viejo partido, el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, que fue el que, protegido por los Estados Unidos en 1949, se exiló y tomó control de esa isla, la isla de Formosa, o Taiwán, y que era el gran enemigo. Pero las cosas cambiaron. Hoy el gran partido aliado del Partido Comunista Chino es el Kuomintang, el viejo partido nacionalista, pero que perdió las elecciones hace 2 años. El partido independentista ganó las elecciones en Taiwán. Y en las elecciones que hubo en enero, que ya se la comió el coronavirus, y no tuvo el impacto que hubiera tenido sin coronavirus, reafirma su mayoría el partido independentista, por supuesto muy ligado a Trump, en el criterio de los acuerdos de defensa para que Taiwán siga manteniéndose en ese estado de semi-independencia, pese a que en 1992 hubo un acuerdo entre Taiwán y el régimen comunista de mantener este concepto de una nación, 2 estados, pero en el marco de la misma nación, ya que Taiwán es China. Pero todo esto está ahí calentito, está en discusión. Les saco la fotografía de noviembre de 2019, Hong Kong en llamas, Taiwán muy complicado, y un tercer conflicto que estaba empezando a asomar, que se llama Xinjiang. Xinjiang es la provincia más al oeste de China, que tiene frontera al norte con Rusia y con todas las provincias de Asia Central, musulmanas. Xinjiang es una provincia de mayoría musulmana. Ahí había un grupo tipo el Estado Islámico, con muy poca difusión en el mundo, pero metedor de bombas, terrorismo duro e independentista. Fue, por supuesto, reprimido a sangre y fuego, y aplicaron una versión muy china de cómo controlar a esa población árabe. Esto sería, hablando a cazón quitado, lo que le gustaría hacer a Macron en Francia. 1 millón de musulmanes, meterlos en campos de reeducación, meterlos ahí durante 1 año, vaciarles el cerebro y sacarles la beta musulmana para transformarlos en chinos. Obviamente a Macron le encantaría hacer lo mismo, pero no puede. En China sí se puede.
Y eso es lo que hay. 1 millón de ciudadanos chinos internados en campos de concentración, detención, reeducación, lo llaman, lo reconocen los chinos, hoy también opacados totalmente por el coronavirus. Que si el coronavirus tapó Hong Kong, tapó Xinjiang, la provincia musulmana, tapó Taiwán, pero son temas que venían muy revulsivos y que van a volver, porque el virus finalmente terminarán algunos incorporándolo y superándolo, una minoría yéndose, enterraremos los muertos y después habrá que volver al turismo, los viajes, el comercio, la banca, discutir de nuevo Huawei y el 5G, todo eso va a volver en el mundo. Si ponemos una fecha a septiembre, vamos a volver a ese mundo y va a volver Xinjiang, va a volver Hong Kong, va a volver Taiwán. Yo les quería dar este pantallazo, quiero cerrar esto con mi experiencia personal en Wuhan, capital de Hubei. Mi último viaje oficial como embajador fue a la provincia de Hubei y a Hunan, el 28 y 29 de noviembre, fecha que coincide con lo que todos después supimos, no yo en ese momento, que era donde ¿cómo se llama el bichito? Las ratas que vuelan. Los murciélagos, eso. Los murciélagos, un murciélago parece que le picó a un pangolín, se compró el pangolín en esa feria callejera de Wuhan y se armó este lío de mutación del virus. Bueno, yo conocí ese mercado. Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes, más moderna que la más moderna de las ciudades norteamericanas, y en el medio de todo eso, de esos 11 millones de habitantes, con los arquitectos de todo el mundo, y unos jardines espectaculares, y bueno, todo de hipermodernidad, uno llega de repente a un lugar, serán una manzana, no más, y uno tiene los pasillos con los puestitos, y ahí están siempre me falla la palabra, le tengo una negación, murciélagos, pangolines, víboras, ratas, grillos, alacranes, ranas, que forman parte de la tradición de la miseria. Yo también lo he dicho mucho esto públicamente, en China rige el mismo principio que nosotros tenemos de todo bicho que caminaba para el asador. Para nosotros eso es una vaca, un chancho, un pollo, una oveja. Para los chinos, históricamente, para completar una dieta mínima de un bol de arroz, tenían que incorporar ese tipo de proteína. Lo sacaban de estos animales salvajes que encontraban, y esta tradición, hoy innecesaria, porque la inmensa mayoría de la gente de Wuhan o en toda China va a unos supermercados supermodernos, consigue productos chinos de primerísima calidad y todos los productos del mundo que le vendemos, de todo el mundo, incluyendo el 77% hoy de las exportaciones de carne argentina al mundo, va todo para China. En ese contexto, ese y otros mercados, que hay varios miles de estos mercados en el territorio chino, son una expresión folclórica, que es muy curioso, porque a mí que me tocó negociar los protocolos de carne, por ejemplo, y las pudimos cerrar el año pasado, y fue un cambio radical, porque teníamos 10, 11 frigoríficos trabajando, y cerramos el año con 95 frigoríficos argentinos trabajando para China. Pero en ese contexto, en un momento se me traba la negociación. ¿Por qué? Porque por presión argentina quería del lado argentino incorporar achuras, en que podíamos poner las mollejas, que podíamos poner riñones, que podíamos poner chinchulines. Para los chinos yo le veía la cara. Yo encaraba y dirigía esa negociación, y para ellos que se comen todas estas porquerías del mercado que recién hablábamos, comer un chinchulín, una molleja, o un riñón, es como una cosa totalmente salvaje. Bueno, estas son las tradiciones. Nosotros tenemos las nuestras, ellos tienen las de ellos.
yo cuando veo acá en Retiro, donde yo estoy en este momento, los murciélagos volando de noche, que tenemos que cerrar las ventanas para que no nos invada, bueno, no me tienta agarrar a un murciélago para hacerlo en sopa, que conozco, que no me da ninguna tentación. Pero esto es esa tradición y uno tiene que contemplar este país, que es la hipermodernidad, sin lugar a duda, y al mismo tiempo señales de hambre del medioevo oriental, que forman parte de esta nación impresionante que tenemos que hacer carne en este siglo, porque yo justo tengo un libro terminado, lo tengo que publicar, sobre el siglo XXI como el siglo de China, de donde planteo, son 6 capítulos, el primero es del siglo XVI, el siglo de España, el siglo XVII, el siglo de Holanda, muchas veces olvidado, el siglo XVIII, el siglo de Francia, el XIX, el siglo de Estados Unidos, de Inglaterra, el XX, el siglo de Estados Unidos, el siglo XXI va a estar marcado, no van a desaparecer ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón, pero el signo de identidad claro de este siglo es y va a ser en forma creciente China, hasta en esta pandemia que apareció, porque la pandemia nace en diciembre se sorprenden, la estudian siempre en secreto, como hacen todos los chinos. Cuando se dan cuenta de la peligrosidad, cierran totalmente, hacen lo que en ese momento fue impresionante, lo vimos en todos los noticieros, que fue la gran cuarentena de Hubei, incluyendo la Hunan, 60 millones de personas que no se podían mover ninguno de la casa. Una cosa impresionante, inimaginable en ese momento en el mundo occidental, que fue muy eficaz, porque además prácticamente paralizaron con epicentro en Hubei y en Hunan, prácticamente todo China con la eficiencia de alejar a la gente del virus. El resultado ha sido muy bueno. Occidente no pudo reaccionar, lo vio durante enero, lo vio durante febrero, estaba ya toda la información, no la de diciembre, pero durante enero, febrero y primeros días de marzo, todos vimos en los noticieros lo que eran las cuarentenas chinas, las campañas, todo lo vimos. Sin embargo, Occidente no reaccionó. Hasta que no apareció Italia, que fue como la señal que corrió y cambió toda la situación en Occidente, no hubo ninguna reacción. A mí me pasó, se cuento también visceralmente, yo después de 4 años, si bien con Viviana no fuimos de China, pero manteníamos mucha vinculación diaria. Uno se va físicamente, pero deja muchas cosas en el lugar donde vivió 4 años en forma muy, muy intensa. Así que yo desde mediados de enero para adelante viví con una enorme angustia, lo que inevitablemente sabía que iba a pasar, porque me lo habían explicado los chinos, que era, ellos tomaron conciencia y cerraron a mediados de enero totalmente China, pero entre principios de diciembre y mediados de enero, millones de chinos viajaron al mundo occidental. Tienen 170 millones de turistas al año, China, saliendo de China. Y muchos occidentales fueron a China. Por lo tanto, era ineludible que, como antes decíamos que estornudaba a Estados Unidos y nosotros nos resfriábamos, bueno, hoy estornuda China o tira un virus y es mundial. Ya está totalizado. China es el principal socio comercial de 130 países del mundo. Es el nuestro. Terminamos el 2019 con más ventas a China que a Brasil, pero es el de Brasil, es el de Uruguay, es el de Chile, es el de Perú, es el de Ecuador, y les recuerdo, es el socio número 1 de Estados Unidos, y de Alemania, y de Francia, y de Italia, que es lo que explica la comunicación entre Lombardía y China muy intensa. Para los chinos, la moda es italiana. El champán y el vino es francés. Los autos son alemanes. Están en esa etapa de su expansión en el mundo. Yo acá ya corto, ya estoy. Diego, ahí está. ¿me escuchás? Sí. Sí, te pediría, si sos tan amable, porque me parece que sería muy elocuente,
que hicieras una brevísima presentación parecida a esa que me hiciste a mí hace unos años, respecto de la composición socioeconómica de la sociedad china. Porque para poder comprender la presentación y tu análisis respecto de la historia al presente y la inserción china o el desarrollo china en la consolidación en el siglo XXI, es importante comprender de qué se trata esta cuestión que vos tan claramente explicás respecto de la composición y la mezcla de la pobreza ultra y la ultra riqueza. Porfa, gracias. Lo voy a simplificar y te agradezco que me hayas recordado este tema. Uno tiene arriba 400 millones de chinos que van desde clase media a hiperrica. Esos 400 millones son equivalentes, yo diría, a 50, 60, 70 millones de norteamericanos. O sea, 350 es la población. Pongámosle 100 millones de norteamericanos. Esos 400 millones de chinos. Quiere decir que son el hipermercado del mundo. Por eso hoy son la locomotora de todo el mundo, porque el gran consumo que produce estos 400 millones de gente desde acomodada a hiperrica, con la mayor concentración de hiperricos del mundo, es una máquina brutal de consumo. Para explicar el concepto de hiperrico, no les tengo que explicar a ustedes lo que es un Mercedes-Benz, un Audi o un BMW. Pero en Occidente, ¿cómo consumimos un BMW, un Audi o un Mercedes-Benz? Son los autos que uno en la propaganda, salvo las van, que muestran más atrás, porque uno pone el perro, los chicos, esas cosas, pero en general los autos se venden mostrando los asientos delanteros y la consola delantera del auto, porque es lo que usa la gente centralmente. Entonces uno muestra esa comodidad o la hipercomodidad vista desde el que conduce y del ocasional acompañante. En China, para el mismo público, inventaron y lo producen en China con licencias, por supuesto, y asociado con BM, con Mercedes y con Audi, el modelo L. Y es L occidental, es large. Es un auto que tiene medio metro más de largo, el mismo modelo, porque se ve desde atrás. Ese chino hiperrico ve el auto desde el asiento trasero. Si ustedes miran, en Occidente se ha sacrificado el espacio atrás para jerarquizar el espacio delantero del auto. Ahí no. Estos hipermodelos de hiperricos hay que mirarlos desde atrás. Entonces están Mercedes L, BMW L, el Audi L, que es muy curioso porque es el mismo auto pero más largo. Esto solamente se produce en China. Entonces hay 400 millones de hiperconsumidores. Después en la otra punta hay 400 millones todavía, que es mucha gente, que están en la base de la pirámide. Son aquellos que todavía, yo calculo que, para graficarlo, creen que hay un emperador en la ciudad prohibida. No el Partido Comunista. O sea, que viven en el medioevo más absoluto, en zonas rurales, en condiciones muy precarias, y en el medio hay unos 500, 600 millones, que son el colchón, que van pasando de aproximadamente 20 millones por año a los 400 de sociedad de consumo pleno. Es decir, buena vivienda, posibilidad de buena locomoción, buena dieta, vacaciones. A este mundo de 400 millones se le suman aproximadamente 20 millones por año, normalmente de este pulmón en el medio, de 400, 500 millones, y al mismo tiempo van subiendo estos 400 de abajo a las condiciones del pulmón intermedio. ¿Esto qué significa? Números de Naciones Unidas, no de las estadísticas chinas, que no son de confiar. Esto es así. Las estadísticas
de Naciones Unidas indican que el 3% de la población china está en condiciones de pobreza extrema. Y yo creo que estos números son ciertos, porque ya inclusive los 400 o 500 millones del fondo de la pirámide, de la base de la pirámide, tienen sistemas de asistencia, etcétera, que ya no es pobreza extrema. 3% de 1.400, a ver, Adrián, ayúdame, son 1.400, el 10% son 140, 70 sería el 5, 50 millones. Hay 50 millones de pobreza extrema. Pero esto es un proceso que va a ir acabando, porque esto sí, hay una necesidad de contrato social. O sea, si bien no tiene el contrato social electoral de las sociedades occidentales, en los chinos la presencia de 90 millones de miembros del partido, que van desde la pirámide social hasta la tope, son antenas. Esos 90 tienen que trabajar intensamente como antenas sociales para efectivamente dar un volumen de información o de ida y vuelta a las autoridades del Partido Comunista, de tal forma que puedan realimentar ese ciclo desde un concepto muy parecido al Vaticano. Siempre digo que el Partido Comunista Chino se parece mucho al Vaticano. Hay un componente de misterio en el ejercicio de poder total, la imagen, nosotros prendidos a CNN, viendo el humito blanco o negro que sale cuando eligen un papa, se reúnen 130 tipos elegidos personalmente por el diablo, se juntan ahí y después dicen la divina providencia nos sopló al oído y de ahí salió un papa. Hay un misterio. El misterio es fundamental. En el Partido Comunista Chino, el concepto del misterio, no en el partido, en la concepción china del poder, el misterio es absolutamente fundamental. Entonces tenemos esa estructura social que hacía referencia, creo que esto era lo que vos me preguntabas, o creo que de esto habíamos hablado, y este componente del misterio en la tope de la pirámide. Chicas, Yani, las preguntas. Tengo la mano levantada de Laura Aber. Sí. Laura, acá estás. Un minutito. Ahí está. Te escuchamos, Laura. Laura. Bueno. ¿Alguien más que haya levantado la mano? Ahí tenemos a Adela Nores. Te escuchamos. Sí, gracias. Yo quería preguntar qué incidencia tienen las mujeres dentro de los grupos de poder en China. Si es que hay alguna participación de las mujeres en el gobierno, en el Partido Comunista, y si realmente tienen algún peso. Nada más. Yo diría que tiene mucha incidencia ya en la vida cotidiana, en la vida de las empresas, en la vida de los bancos, muchísima importancia, y en forma creciente, pero mucho menor todavía en la estructura del Partido Comunista, del tope del Partido Comunista. Yo creo que no hay más de 10% de mujeres, pero en forma creciente. Esto ineludiblemente va a ir modificándose y muy rápido, porque yo les cuento una anécdota. Yo en un viaje que hice invitado por el Partido Comunista hace 10 años a China, en una reunión con académicos, yo soy miembro de la Academia de Ciencias Sociales de China, hice una pregunta provocativa y pregunté cómo era el tratamiento ante la comunidad gay china. La respuesta fue muy sencilla. En China no tenemos gays. 10 años atrás uno no podía tomar un café, porque no había cafés que se podía tomar un café decente, y no había gays, como definición oficial, no digo que no los hubiera. ¿Cuál es el tratamiento hoy? Uno lo ve por la calle, y afectuosos, tanto mujeres como hombres, no tienen todavía
legislación reconocida, no hay derecho de herencia que sí hay para el resto, no lo hay para parejas del mismo sexo, pero si yo tuviera que hacer una apuesta, diría dentro de no más de 5 años va a estar legislado el matrimonio entre personas del mismo sexo en China. Es decir, hay una gran movilidad de muchos temas, salvo el del poder político, ¿no? O sea, en términos de costumbres, por ejemplo, un chino o una china que tenga más de 30 años confiesa que muy minoritariamente conoció el beso de una madre o de un padre. La dureza de la sobrevivencia en China generaba relaciones muy duras entre los chinos. Cuando uno ve el comportamiento en las plazas, aeropuertos, en estaciones de tren, de las parejas que tienen entre 20 y 30 años, eso se ha modificado totalmente. Uno ve una cantidad de hombres que se manejan con alto respeto hacia sus mujeres, que se ocupan de sus hijos, una cosa muy como conocemos nosotros a jóvenes parejas en el mundo occidental. Es decir, hay una enorme movilidad en esos aspectos. Lo que está muy rígido todavía es el poder político concentrado, porque ellos lo combinan con la gran apertura económica, una gran flexibilidad y el desarrollar una economía de mercado extraordinaria. Estoy saliendo de la pregunta específica de la mujer, porque hay un dato muy importante. A la hora de comprar, que es la actividad principal, Jack Ma, el presidente y fundador de Alibaba, ¿no? Tiene una frase, recuerdo que con Viviana nos invitaba, especialmente en los 2 últimos años, a una pequeña reunión que encabeza una enorme celebración anual de Alibaba, y su brindis era: la felicidad es comprar. Es una frase extraordinaria como representación de los chinos. Y ahí no hay sexo. Desde el celular, los chinos compran y compran y compran y compran. Es como ver el programa de Tinelli sin ver el programa. Ver la tanda. Ellos ven la tanda publicitaria. La mayor actividad del fin de semana de un chino es comprar. Es decir, ver la tanda, no ver el programa de Tinelli. Esto es increíble, pero es así. Es un dato obsesivo, compulsivo, especialmente en ese sector de 400 millones tienen muchos recursos, y por lo tanto les gusta gastar, gastar y gastar. Ahí sí, ya no hay ninguna diferencia, al contrario, yo diría que el predominio a la hora de gastar es femenino, ¿no? Entonces es un proceso muy dinámico, pero que sin lugar a dudas va permeando y va a ir llegando al tope de la pirámide. Diego, tenemos una pregunta de María Teresa. ¿Quién es María Teresa? Usted, Colo. Hola Diego. Claro, la Colo, ¿quién es? Ella no sabe quién es María Teresa. No, me encanta. Pero me Claro, dice ¿quién será Teresa, María me dice Teresa? Teresa, Tere, la Colo, o otras cosas, pero nada, hola Diego. ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Bien. No, quería preguntarte algo que mencionaste así de costado, pero vos cuando llegaste, salieron las noticias que trataste de hablar para dar a conocer lo que venías, lo que te habían dicho en China por el tema de la epidemia, del virus. ¿Nos podés contar un poco de eso? Sí, obviamente con Viviana, con mi mujer, nos fuimos el día 8 de diciembre, pasamos unos pocos días en Buenos Aires y de ahí nos fuimos a Europa y volvimos el día 20 aproximadamente de enero. Yo ahí, por supuesto, por comunicación con China, venía como muy cargado de todo esto que venía pasando. Entonces lo primero que hice apenas llegué fue pedirle una reunión a Ginés y al muchacho que creo que vos, María Teresa, la verdad ni yo me acordaba que María Teresa. Bueno, que la Colo tenía un señor que conoce bien, que es nuestro actual canciller.
Los dos, a quien conozco, como bien lo Oye, sabes vos vos, decís Ginés, supongo que te referirás a Ginés. a Ginés y a don Felipe. Como te consta, de muchos años los conozco a Ginés y a Felipe de toda la vida. Yo pasé por esa asociación ilícita conocida como el peronismo como 35 años de mi vida pasé en esa asociación y hasta que un día me cansé. Nadie me lo cree, para los peronistas sigo siendo peronista y para los antiperonistas sigo siendo peronista. Pero los conozco muy bien de mucho tiempo, por lo tanto los llamé en forma muy amistosa para decirles, miren, tengo todo este volumen de información, urgente, hay que cerrar Ezeiza. Y hay que imponer cuarentenas a los que vienen de afuera, tanto de China como de Europa y de Estados Unidos, porque este virus ya está en la calle. Y por lo tanto, nosotros tenemos la ventaja de la distancia. Cerremos el punto de entrada, con lo cual si avisamos vía los consulados antes de dar visas que se van a tener que comer 2 semanas de cuarentena a su cargo del viajero, muchos no van a venir, efectivamente. Y argentinos no van a salir porque saben que se van a tener que comer en hoteles a su cargo 15 días de cuarentena cuando vuelvan. Podría ser caro, pero obviamente era más barato que lo que estamos haciendo en este momento. En esto fue inmediata, coincidente y coherente la actitud de los dos. Ninguno de los dos aceptó ni hablar por teléfono ni una reunión conmigo. Esto es en la mejor tradición de la grieta que nosotros cultivamos, y no es cierto que la estemos superando, ni que la vayamos a superar seguramente en el próximo siglo. Entonces fue muy coherente y no quisieron hablar conmigo. Le mandé emails a los dos, diciéndole por escrito esto. Miren que esto es inminente, no esperemos, tenemos la gran ventaja de la distancia, de que prácticamente el 98% de la gente entra por Ezeiza, 2% por Córdoba, es decir que tenemos posibilidad, especialmente en esa etapa, estábamos hablando de los últimos 10 días de enero. Entonces, los controles fronterizos de frontera en ese momento no eran el tema era de los que vienen no por tierra, por micro, por tren o caminando, sino los que vienen por avión. Y por supuesto algún control en el puerto de Buenos Aires, por la etapa de los cruceros. Fue perfecto, no solamente no hubo ninguna contestación, sino que Ginés me contestó públicamente en la famosa conferencia de prensa donde dice no tenemos ninguna posibilidad de que llegue el coronavirus a la Argentina. Fue, yo les aseguro, 2 meses de mucha angustia personal porque yo no tenía, era un dato físico, no me cabía la menor duda y sin ser médico por estos números macro, es decir, los millones de chinos que habían circulado y los millones de occidentales que habían circulado por China con un virus de esta agresividad, indudablemente las condiciones de la pandemia estaban dadas. Ahí creo que la OMS estuvo lenta al margen de la barbarie de Trump de desfinanciarla. Yo creo que hay que mejorar la OMS. Si hay algo que necesitamos es una coordinación internacional frente a un virus que no presenta el pasaporte antes de entrar a un país, y por lo tanto necesitamos mejorar una OMS que, como todas las organizaciones dependientes de Naciones Unidas, son burocráticas, se rascan para adentro, son ineficientes, son lentas, pero es lo que tenemos. Hasta que algún día tengamos un gobierno planetario, el concepto de Naciones Unidas es muy importante cultivarlo y mejorarlo. Paro aquí. Escuchamos a Marina. Ahí te Hola, escuchamos. ¿qué tal? Mi nombre es Marina Rosso, Siberino. Bueno, yo soy ingeniera y tengo la oportunidad de trabajar bastante con chinos, sobre todo con Huawei, desde que empezaron a llegar en Argentina. Y bueno, ahora, a medida que pasan los años, con las formaciones técnicas nos va gustando cada vez más aprender de historia y mirar conceptos. Yo estoy leyendo un libro que me han recomendado, Maonomics, no sé si usted escuchó hablar, de Loretta Napoleoni, donde hace bastantes planteos sobre el cómo capitalismo
como que es buena palabra Marx en China, porque los chinos lo entendieron de una forma muy distinta a la forma que lo entendieron los rusos, ¿no? Y hace bastantes cuestionamientos a nuestro mundo occidental, ¿no? Es muy frío, fuerte cuando dice Europa va a quedar de gran museo, ¿no? Entonces quería saber su opinión en cuanto a estos planteos, ¿no? Que proponen este tipo de lecturas sobre esta forma de gobierno chino, ¿no? Este capicomunismo que aparentemente es bueno para su gente, ¿no? Pero sería Bueno, aplicable a otro lugar del mundo. los comunistas chinos aprendieron de los errores de la Unión Soviética. O sea, se dieron cuenta ante el derrumbe de la Unión Soviética que había que volver a Marx. Y hay un desarrollo teórico muy importante en China, en el sentido de lo que Marx originariamente había planteado, que el comunismo era la fase superior del capitalismo, es decir, no podía desarrollarse el capitalismo, el comunismo, si no era desde un muy pujante capitalismo. No es el objetivo, pero es un instrumento. Esto lo había planteado muy perfectamente, lo planteaba el propio Mao. En la ejecución fue muy mal administrador. O sea, Mao tiene mucho que ver, yo diría, con el presidente Alfonsín. Tiraba bien las ideas, pero a la hora de administrar no era un buen administrador. Bueno, Mao fue un gran combatiente, un gran guerrillero de suma crueldad en el debate ideológico en la época de la guerrilla y del enfrentamiento con el Partido Nacionalista chino. El debate era, porque ellos ocupaban zonas, se ganaba por un tiempo uno, avanzaban los nacionalistas, avanzaban los comunistas. Cuando los comunistas avanzaban, el debate era qué hacer con la tierra. Entonces los moderados decían, bueno, expropiemos la tierra. Los más duros decían, no, no alcanza con eso, hay que matar a la familia de los terratenientes. A la abuela, a la madre, al perro y a los chicos. Porque si no, el germen ideológico sobrevive. Entonces, hay que matarlos a todos. Bueno, Mao técnicamente adhería claramente a esta última doctrina, la más dura. Fue combatiente duro y la verdad pesan seguramente sobre su conciencia, si la tenía, muchos millones de muertos. Pero tomaron el poder. Y en esto ustedes saben que en política las armas o la crueldad o la persuasión son todos instrumentos del poder. Yo digo que en el poder hay 3 niveles. El primero, que es la persuasión. Es muy bueno que uno pueda persuadir a la mayor cantidad de gente posible. Liderarla y conducirla desde la persuasión. El segundo nivel es la corrupción, que no es tan bueno como la persuasión, pero si uno puede sumar masa crítica comprando voluntades, no hay que excluirla de la batería de instrumentos necesarios para utilizarlas en el poder. La última, que es la menos conveniente, pero sí es necesaria también, se llama la sangre. Las armas y la violencia. Esto está reconocido en la historia de la humanidad. Recordemos que Mandela, que fue Premio Nobel de la Paz, y todos creíamos que le podíamos dejar nuestros nietos para que lo lleve a la plaza, porque parecía un viejito bueno, fue condenado a 27 años de prisión porque era el jefe del sector de terrorismo con dinamita del movimiento ilegal contra el apartheid en Sudáfrica. Es decir, no era un nene de teta, era un señor extremadamente violento. Y sin embargo, bueno, 27 años de reflexión obviamente le sirvieron de mucho y se transformó en ese personaje que todos respetamos. Pero San Martín, si hubiera perdido una batalla importante, lo hubieran colgado como subversivo, ¿no? O sea que finalmente todos fuimos montoneros en la historia política. Yo en mi caso lo fui, lo conozco, está en mi biografía, un error de juventud. Pero la realidad es que la violencia política forma parte también de los instrumentos de la política. En el caso chino, esto se expresó en haber alcanzado el poder por una guerra civil, haber sido muy dogmáticos soviéticos durante los 30 años de
de Mao, muy duros, y la generación que hace el gran cambio, finalmente, en algunas cosas las había escrito Mao, la necesidad de aliarse con socios capitalistas en transición hacia el mundo comunista. Esto, hay muchas piezas de literatura de Mao escritas, pero él no lo practicó. Deng Xiaoping, y a partir de 1978 y del 11º Congreso del Partido Comunista, lanza la apertura y la reforma, que fue un éxito, es por eso la China moderna. Algo muy importante para aquellos que tienen la enfermedad de la juventud, siempre pasajera, porque al final van a ser viejos los jóvenes. Pero esto es muy importante entender que esa generación, la de Deng Xiaoping, que hizo la gran reforma en China, Deng Xiaoping tenía 77 años cuando asumió el poder, eran todos dirigentes entre 70 y 80 años que habían hecho todo el ciclo de la guerra civil y la ocupación del Japón y los primeros 30 años de la mala administración encabezada por Mao. Entonces, ese aprendizaje lo llevó en la década del 80 prácticamente a entender la necesidad de consolidar un sistema que incluía la capacidad yo diría, de iniciativa privada, de iniciativa personal de los chinos y su aptitud para el comercio y para ganar dinero. Por eso la famosa frase que dijo que hacerse rico es fabuloso. Eso lo dijo Deng Xiaoping. Yo me acuerdo que en alguna época yo pensaba que en el campo del dinero la competencia era entre los catalanes y los judíos. Yo soy judío. Me quedé corto. Son los chinos. Olvídense de los fenicios, también que en alguna época le dimos gran crédito para el manejo comercial y del dinero. Los chinos tienen una enorme habilidad. Esta capacidad, se la voy a graficar también en un viaje que hice también hace 10, 12 años atrás, invitado por el Partido Comunista, me ponen un cuadro del partido que me acompaña, una señora que lo traducía. Entonces, charlando, ya después de muchas reuniones, ella me habló de la casa en la playa y que tenía ella un BM, el marido un Mercedes. Yo digo, qué bien que le pagan en el partido. Le hago la pregunta ya en confianza. Me dice, no, yo no tengo mal sueldo en el partido, pero nosotros tenemos una distribuidora de Sony con el marido. O sea, el haber entendido que los chinos tenían una enorme habilidad para trabajar para ellos y que el profit, la ganancia, era un motivador extraordinario y que coincidía teóricamente con el planteo de Marx. Señores, primero viene el capitalismo y una vez que se cierra el ciclo capitalista, llega la etapa socialista o la etapa comunista. Esto lo siguen colocando en los documentos. Si uno analiza, es un ejercicio intelectual muy interesante. Las conclusiones del 19º Congreso del Partido, 2018-2019, que es un documento de unas 150 páginas, habla mucho de este tema, de las etapas y de cómo ellos aspiran en el 2035 a una sociedad que ya tenga no menos de $20.000 de ingreso per cápita. Hoy el ingreso per cápita no supera $10.000 por año, aspiran al 2035 a $20.000 per cápita, y para el 2049, que se cumplirían los 100 años de la fundación de la República Popular China, que nace el 1 de octubre de 1949, es decir, a 100 años de la fundación, sí están en condiciones de ser una hiperpotencia para discutir el poder global con los americanos. Por eso Trump, al margen del estilo, a mi juicio, desagradable que tiene, pero aceleró los tiempos, les causó un problema. Ellos preferían un tiempo donde no discutir el poder con los americanos, convivir con los norteamericanos y seguir creciendo y fortaleciéndose internamente y en la región Asia-Pacífico, cosa que están haciendo sin lugar a duda, ya son de lejos los número uno, para el debate entre las dos superpotencias. Esto lo acelera Trump,
al margen del resultado de noviembre, si hay un presidente demócrata, esto no se va a descontinuar porque demócratas y republicanos coinciden en parar a China. Es el único punto, yo diría, de sólido acuerdo bipartidario. Paro. Bien, María Laura. Diego, ¿cuál es la influencia de China sobre la Organización Mundial de la Salud? Bueno, ellos tienen influencia porque aportan, tuvieron influencia negativa en términos de calmar el tema de que tenían la cosa bajo control. Ellos no querían disparar un tema de alarma universal porque entendían que lo tenían, cosa que era cierto. Al día de hoy, la última comunicación de hace 48 horas que tengo con Beijing es que la evaluación del Partido Comunista Chino al día de hoy es que ya el virus autóctono, que es el universal, porque ya está en todo el mundo, pero era autóctono de ellos, ya lo tienen controlado. Que para ellos ese tema está bajo control y hoy están en pánico de la reinfección, o sea, de que les vuelva a entrar porque el virus que nació lo controlaron, pero no está controlado del mundo, por lo tanto les puede volver. En la medida que tuvieron conciencia de que el tema tenía una gravedad muy grande, dejaron de presionar, o más bien empezaron a presionar a la OMS para que diera todas las alarmas. Yo creo que hubo una influencia negativa de China durante enero y principio de febrero, en el sentido de neutralizar, de que no apareciera la OMS poniendo una alarma total. Ellos mismos lo revisaron y colaboraron con la OMS. Ya, yo diría, a partir de mediados de febrero, el tema estaba totalmente claro e impulsado desde la OMS, y sin embargo, yo insisto, Occidente, al margen de esta actitud secretista durante diciembre, cierta, y renuente al escándalo, a mí me consta porque amigos míos chinos, cuando yo empecé la campaña, segunda quincena de enero, hablaban conmigo y decían, bueno, pero embajador, esto no es tan así, lo vamos a controlar, me parece que usted está siendo demasiado alarmista. Me consta directamente, esto no es un hecho teórico, de que hubo esa visión de cerrar, porque ellos, la verdad, el mundo del secreto, del misterio y de la mentira no tiene secreto para los chinos. O sea, es una cultura del secreto y de la reserva, y en base a eso tiene cosas, sin lugar a dudas, muy diferentes. La idea de la prensa libre que nosotros tenemos, que es incontrolable en el mundo occidental, y el que trata de controlarla fracasa, no existe, eso es cero. La prensa es propaganda, no tiene la menor asociación con lo que nosotros plantearíamos como prensa libre. No existe un periodista chino, nada más lindo que un reportaje de un periodista chino. ¿Por qué? Porque le mandan las preguntas con anticipación, uno contesta lo que quiere, no hay repregunta. Fantástico, el sueño de cualquier político occidental sería tener la prensa china en vez de la prensa occidental. Ok. Dale. Gracias. Diego, Sí, te ¿me estoy está escuchando. escuchando? Diego, Sí, Estoy yo acá, me metí. Bueno, ¿qué decís, Luisito? ¿Cómo estás? No Otra sé, vez. me convocaron a esta reunión, che, parece que interrumpo, discúlpenme, ¿eh? No, es una conferencia de Diego Guelar a quien estamos escuchando y estamos en la fase de las preguntas. Ahora le toca a Fafi. Bienvenido Luis Gold, que también se unió al grupo. Fafi, tu pregunta. Diego, dijiste hace un rato en tu presentación que el capítulo, si mal no recuerdo, que el capítulo 6 del libro que habías terminado de escribir tenía que ver con China y el siglo XXI. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es tu visión respecto de cómo quedaría el mapa del poder durante el siglo XXI?
Bueno, te digo lo que ahora estoy haciendo algunas modificaciones por todo lo que pasó y lo que está pasando, pero centralmente, al menos mi hipótesis de trabajo, es que la diferencia con los otros siglos es que aquí se da en la cúspide de la pirámide o una asociación o un conflicto mayor y muy peligroso que es Estados Unidos-China. Nosotros protagonizamos en el año 2017 y 18, 2017-2018, empezó a crecer mucho el conflicto, ligado a la presencia de Trump. En 1 de diciembre del 2018 se produce en la Argentina, después de terminado el G20, en el Hotel Hyatt, la primera reunión de lo que yo llamo el G2, China y Estados Unidos, en la cúspide del poder, y le doy mucha importancia a esa reunión, no porque haya ocurrido en Buenos Aires, sino porque ahí se pacta la primera tregua. Es decir, en ese momento estaba amenazando Trump con una serie de aumentos de tarifas a las exportaciones chinas, importaciones a Estados Unidos, que iban a regir a partir del 1 de enero. Ahí se pacta en Buenos Aires 90 días de la primera tregua. Esa tregua se agota, se aplican en julio, esos aumentos tarifarios, mejor dicho, se aplican en junio, pero a fin de junio se produce la reunión del G20 de Osaka, la siguiente a la de Buenos Aires, y ahí se produce una segunda tregua. Y finalmente, el 15 de enero del 2020, se firma, hoy el medio se lo comió también el coronavirus, el primer acuerdo que se llama la primera fase de un acuerdo China-Estados Unidos. Dos treguas y el 15 de diciembre la llamada primera fase de un acuerdo donde China se compromete en el curso de los próximos años a aumentar las importaciones de Estados Unidos en un volumen muy importante y una serie de normas de apertura del mercado financiero, de seguros, etcétera, americano para China. Hoy está en un signo de interrogante qué va a pasar con esa primera fase. Ahora, si uno analiza lo que se llama la guerra comercial entre Estados Unidos y China, es una mezcla de guerra desde el punto de vista periodístico y arreglo de cuentas entre socios. Es decir, hoy el 40% de las reservas del Banco Central chino son bonos del Tesoro norteamericano. Que es una curiosa coincidencia, 40% de las reservas del Banco Central argentino es el swap, el acuerdo entre el Banco Central de China y el argentino. Es decir, tenemos, y eso lo negocié yo, 20.000 millones de dólares de reservas que no son de libre disponibilidad, pero de las 46.000 o 45 que estamos denunciando como reservas, 20.000 es este crédito del Banco Central chino, y muchos otros bancos del mundo tienen esto. Pero esta es la relación. Uno dice, claro, si los chinos quieren destruir a los Estados Unidos, ¿por qué no salen a vender los bonos del Tesoro? Pero es como dinamitar Estados Unidos. Sí, pero dinamita el 40% de sus propias reservas. Hay una interrelación muy profunda. De las 500 empresas Forbes que hay en el mundo, 350 aproximadamente son norteamericanas. Están el 95% de esas empresas instaladas en China, produciendo para China y para el resto del mundo, incluyendo Estados Unidos, e instaladas en China. Es decir, la interrelación entre los dos países es tan profunda que acá hay dos posibilidades en el curso de este siglo. Uno es el decoupling, el desenganche de las economías, cosa que yo lo veo muy difícil, y que por lo tanto aumente la tensión, el enfrentamiento, y vayamos al holocausto mundial. Estuvimos al borde en la década del 50 de que ocurriera con la Unión Soviética, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No sé si no va a ocurrir. Todavía hoy el nivel de ojivas nucleares que hay en el mundo es 10.000 veces superior a Hiroshima y Nagasaki. Es decir, que
ha salido de la tapa de los diarios el peligro nuclear, la gente no hace más refugios bajo tierra previendo un holocausto nuclear. Eso fue moda, inclusive en la década del 50 o en la década del 60, salió de moda, pero ahí está. O sea, el peligro de la extinción del mundo por un conflicto nuclear está vivo. No hoy de la mano del conflicto Rusia-Estados Unidos, sino de la mano del conflicto China-Estados Unidos. Entonces, uno puede tener una visión pesimista, que dice, bueno, vamos al decoupling, a la desconexión del sistema, se va a desarmar esta trama, se va a hacer más clara el muro entre los dos mundos, va a haber más conflicto, va a haber una nueva, en principio, guerra fría, que puede desembocar por pérdida del equilibrio en una confrontación que sería universal y con cientos de millones de muertos en su hipótesis más optimista. Y la otra, que es la que yo creo que va a ocurrir, es que con muchas dificultades y con momentos de tensión, idas y venidas, el perfeccionamiento de un dato asociativo donde los países van a cooperar y van a competir las empresas. Y las empresas cada vez más van a tener un componente multinacional. Es decir, yo veo qué va a pasar con Huawei. El modelo de Huawei inicial era, Huawei se ocupaba del soft, hacía la distribución que decían los economistas clásicos. Occidente se ocupaba del hardware. Bueno, entonces, no había problema. Ellos hacían la tarea superficial, comercial, y se aprovisionaban del hardware. La verdad, se la pusieron. Se quedaron con el control del 5G de esta definición, y ahí dice, basta, dice Trump. Les prohíbo aprovisionar a Huawei, del chip de inteligencia que está dentro de ese sistema del 5G. Bueno, algunos negociaron ya con Estados Unidos que le aflojara las restricciones Trump, porque son empresas muy importantes norteamericanas, y su principal cliente es Huawei. Y por otro lado, Huawei, que tiene 15.000 millones de dólares de presupuesto anual de investigación, que está trabajando para el decoupling como alternativa. Ellos no querían ese decoupling, no querían desconectarse. Tenían un sistema asociativo que funcionaba. Pero les aparece la amenaza de una ruptura con Estados Unidos, entonces tienen que investigar y entender que hay un plan B, que es nutrirse de su propio hardware sin los Estados Unidos. Partiendo de un dato extraordinario que me comentaron dirigentes de Huawei, que toda la tecnología actual va a estar obsoleta en 2 años. La velocidad de obsolescencia de la tecnología informática es impresionante. Entonces, bueno, todo este escenario, porque Huawei está en el centro, recordemos que la hija del chairman Ren, que es el fundador y el ideólogo y el que armó esa cooperativa con 120.000 socios, creo que son todos los empleados de Huawei, son accionistas. La arma este señor Ren, muy inteligente, que tiene a su hija, la Madame Meng, con una tobillera de Ren en Canadá, con un pedido de extradición de Estados Unidos por haber hecho una operación de financiamiento en una empresa ligada a Huawei para venderle a Irán y violar normas norteamericanas de bloqueo a Irán. Y ahí está en el medio, entonces juega en todos los campos. Hasta hay una Ren individual. Yo estuve con el chairman Ren, que fantásticamente tiene un conflicto porque no le dio mucha bolilla a su hija cuando era chica, y en este momento la tiene de rehén. Tiene un conflicto emocional muy, muy curioso, porque siente culpa de que la tiene ahí, pero si la tiene que sacrificar, no le va a temblar el pulso, no tengo la menor duda. Entonces, estas tensiones, que tienen todos estos componentes, hasta el psicológico del chairman Ren respecto de la señora Meng, de Ren en Canadá,
que fue un milagro que no nos tocara a nosotros. Lo único, la 8ª plaga, nosotros tenemos las 7 plagas, pero de la que zafamos fue que la señora Meng, 2 días después que fue detenida, tenía pasaje para venir a Buenos Aires. Porque ustedes saben la fascinación de Argentina, nosotros tenemos esa cosa maravillosa, que no importa el desastre que hagamos en el mundo, hay una fascinación sobre Argentina. Esa fascinación es que en ese momento estaba el Chairman Ren, estaba de incógnito en Buenos Aires haciendo una reunión internacional en Bariloche, totalmente discreta, porque les fascina Argentina, es esa mezcla del Che Guevara, Eva Perón, Fangio. Bueno, hay una Argentina, un pensamiento mágico sobre Argentina, que no importa ahora la macana, vamos a hacer el 8º default, bueno, ya estamos, y estoy seguro que después vamos a volver a reendeudarnos por otros 300, 400 mil millones y lo repetiremos y haremos otro default. Y si uno no puede ser que alguien nos pueda creer algo a esta altura. Somos una cosa maravillosa de imaginario, que vamos a volver a engañar al mundo. Lo vamos a hacer sin lugar. Yo se los tengo que reconocer. Yo le decía al presidente Macri, no sé si se acuerdan, un muchacho que fue presidente hace relativamente poco tiempo, que ahora está un poquito desaparecido, que teníamos que utilizar el tiempo que él tenía, la firma, y que valía la garantía soberana. La garantía soberana es que uno pide un crédito, entonces un país dice, no, sin garantía soberana, entonces tiene que firmar un decreto el presidente y garantizarlo. Digo, mira, nosotros estamos recontrafundidos, pero tu firma todavía vale. Este es el momento para llevarnos 30, 40 mil millones de dólares de China, que será el destinatario del próximo default. En el anterior no había nada de China. El próximo default tiene que estar destinado a China, pero que nos quedemos con 30, 40 mil millones de dólares, que le saquemos a los chinos, que lo único que piden es un papelito con tu firma, que no vale nada, pero para ellos vale 30, 40 mil millones de dólares. El presidente, muy bien asesorado por un muchacho de mi colectividad, de algunos de los que están ustedes ahí, que se llama, ¿cómo se llamaba? Nicolás Duhovne, gracias, Colorado. Este muchacho, que la verdad, lo mejor que hizo fue vivir de su padre, que era un enorme desarrollador, un gran arquitecto y un hombre que sabía cómo hacer las cosas. Buscaba un muchacho de la colectividad, le sacaba un terreno que le prometía que después le iba a dar un par de departamentos cuando terminaba la construcción. Ponía el cartel, el hombre, la verdad, nunca dejó colgado a nadie, lo que ponía en el cartel, que era un edificio de tantos metros, tantos departamentos, los terminaba y lo hacía, ganaba su plata, entregaba los departamentos y le daba al dueño del terreno lo que había acordado. Perfecto. Era la teoría de multiplicación de los panes de Jesús. El hombre sabía perfectamente que tenía que hacer eso, ¿cómo? Sin comprar el terreno, porque era un aporte, después en la medida que la gente le creía, iba pagando las cuotas y con esa plata iba construyendo y hacía la diferencia lógica. Maravilloso. Yo creo que en esto, Bernardo Duhovne fue decano de la Facultad de Arquitectura, una personalidad enorme, heredó ese apellido, este chico Nicolás, que se llamaba, y bueno, creyó que podía manejar la economía de la Argentina y no nos dejó que hiciéramos la operación 40 mil dólares con los chinos. Después, por supuesto, a partir del 2018 se acabó porque ya no había, ya esa firma no valía nada, entonces no había oportunidad de hacerlo. Pero va a haber presidentes en el futuro que van a tener de nuevo chequera, van a tener la posibilidad de hacerlo. Esta es la Argentina. Diego, hay una pregunta de Susana. Sí, Susana. Ahí está. Hola, Diego. Bueno, soy Susana Lázari, diputada por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. Muchas gracias por tu rica exposición. Quería preguntarte y quería escuchar tu opinión en qué grado de responsabilidad tendría China en esta crisis sanitaria mundial y si algo de esa responsabilidad podría o no
está relacionado con la firma del acuerdo comercial el 15 de enero con Estados Unidos. No, ahí te doy, por supuesto, mi opinión. Para mí toda teoría conspirativa en esto es ridícula y te doy mi fundamento, que es vos no vas a experimentar nunca la capacidad destructiva de una granada sacándole la espoleta en el living de tu propia casa. Es decir, hasta en la mente más retorcida, pensar en la mente más retorcida china que se te puede ocurrir, que es elaboramos en un laboratorio este virus, lo ponemos en un frasquito y lo vamos a tirar en la Quinta Avenida, no en Wuhan. Eso sería ridículo. O sea, yo creo que acá lo que hubo fue una mutación, sí, muy, muy lógica y posible, y ocurre, hoy subí a mi Twitter un discurso de Obama del año 2014, donde hace una admonición sobre que en no más de 5 años iba a haber alguna pandemia, porque ustedes saben que esta coronavirus es la 6ª o 7ª coronavirus. El mundo hace mutaciones de virósicas que hoy están acreditadas que cada aproximadamente 5 años, y eso lo dice en el 2014, dice, a no más allá de 5 años vamos a tener alguna pandemia. Hay que hacer una inversión universal, los países más desarrollados, incorporar a los países en vías de desarrollo, que tenemos que estar preparados para enfrentarnos. No sabía que iba a ser, por eso creo que es ridículo pensar que esto lo inventaron los americanos o lo inventaron los chinos. Fue la mutación del virus, ocurrió de esta manera, y creo que las teorías conspirativas, yo se lo digo a algunos amigos de la colectividad, que son bastante, que llenan, ahora se viralizan los chistes, estas cosas, todo se viraliza, y una de ellas es la teoría conspirativa de cómo los chinos inventaron esto para infectarnos a todos. Y yo les contesto con propaganda de Goebbels contra los judíos en la década del 30, ¿no? Que sostenía que nosotros éramos una comunidad pequeña pero poderosa, nos estábamos quedando con todo, teníamos Hollywood, los bancos, etc. Y por lo tanto la solución era la solución final. Yo creo que por eso las teorías conspirativas nos llevan a conclusiones equivocadas que solamente sí pueden generar una mayor grieta universal. Hoy el mundo del diciembre del 2019 ya tenía un Estados Unidos muy agrietado, muchos de ustedes deben conocer muy bien Estados Unidos, que hay problemas de familias como ocurre en la Argentina, por el fenómeno motivador de la grieta que es Trump. En Europa, gravísimo, la salida de Inglaterra de Europa, los problemas en Francia, en Italia, en España, el crecimiento de la ultraderecha en la propia Alemania, en Polonia, en Hungría. Había un escenario que ahora todo lo borró el coronavirus, pero muy problemático y que va a volver a ser problemático. Y que este elemento, a esas ideas de que todos vamos a ser buenos cuando terminemos todo esto, yo no lo creo, vamos a ser tan malos como antes. Pero además va a haber más elementos de maldad. O sea, si le damos curso a elementos de fracturas universales, encima vamos a estar mucho peor. Yo creo que la apuesta tiene que ser a la consolidación de lo multilateral, a la consolidación de que finalmente esto sea más una asociación competitiva, complicada, y con el gran desafío que a países como el nuestro representa no solamente tener a Estados Unidos en la cúspide del lugar, sino tener a Estados Unidos y China. Ahora, yo creo que es mucho mejor un mundo de negociaciones más abiertas, con dos que se interneutralizan. Hoy Europa no tiene ninguna capacidad de neutralizar a Estados Unidos, y creo que una pirámide con China y Estados Unidos arriba, y con organismos multilaterales que funcionen, es un mundo que nos da a nosotros y a muchos otros países en vía de desarrollo un espacio interesante. Por eso yo sostengo que hay que seguir. Yo inicié las negociaciones con la Unión Europea, las que se cerraron el año pasado, están ahí en barbecho. Yo creo que hay que avanzar y hacerlas, y que nosotros tenemos que asumir finalmente el desafío y el riesgo de sentarnos a negociar libre comercio con China y con Estados Unidos. Yo creo que entrar
si somos pro-chinos, si somos pro-americanos, pro-europeos, es un ejercicio que no nos sirve para nada. En un mundo cuanto más integrado, más abierto, más consolidado en términos multifacético, etcétera, más espacio hay para todos. Hay que recuperar la Organización Mundial de Comercio, que fue y que es un instrumento central del equilibrio de las naciones, que los países poderosos no lo necesitan, los países más débiles lo necesitamos imprescindiblemente. Entonces, un mundo donde hay condiciones, porque hoy no hay las condiciones que hubo desde Clinton hasta Bush, desde George Bush padre hasta George Bush hijo, que hubo un intermedio de hiperpoder norteamericano, de hiperimperialismo único. Yo creo que no hay condiciones para que eso se repita. No me gustaría que eso fuese China, que China reemplazara a Estados Unidos, y el escenario más posible es que esos poderes equilibrantes garanticen en su equilibrio un mejor espacio para los países intermedios y los que hoy estamos abajo. Nosotros no somos hoy un país intermedio, estamos desgraciadamente en un escalón o varios escalones por debajo de los países intermedios. Pero creo que eso es la mejor oportunidad que tenemos todos, y además el dato de la paz. O sea, un conflicto entre China y Estados Unidos, yo creo que compromete la vida misma en el planeta. Perfecto, muchas gracias. Le pedimos a María Inés Baqué que pueda hacer su pregunta, y también, si les parece, vamos a unirla con la de Nelly Fernández, así vamos uniendo preguntas porque hay muchas preguntas. No te escuchamos. No. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes, Diego. Mi nombre es Gustavo Tismineski, no Nelly Fernández. Soy Gustavo Tismineski de Fernández. Bueno, Tismineski determina mi origen. Soy médico. Escocés, sos escocés. Claro, se mencionó varias veces a la comunidad y mi pregunta también está vinculada a ello. Yo soy médico, le decía, y me dedico a gestión de instituciones de salud, que en este momento estamos con enormes dificultades de todo tipo. Hace tiempo que las tenemos, pero en este momento está todo en piel. La pregunta, y dentro de las teorías conspirativas, también en algún momento alcanzaron a Israel, e incluso hubo una overreaction en términos de tenemos la vacuna y nosotros hacemos testeo masivo. La pregunta es, ¿cuál es el vínculo que hay? ¿Cómo se lleva comercialmente, políticamente, Israel con China? La relación de Israel con China es una relación creciente y de mutuo interés, que creo que es muy importante, obviamente, por la importancia que yo le doy a la existencia del Estado de Israel. Creo que es un reaseguro muy importante, y lo tuve en permanente contacto con mi colega, el embajador israelí, los dos últimos que me tocaron compartir el tiempo que yo estuve en Beijing, y hay un mutuo interés muy importante. En China hay un altísimo reconocimiento al nivel científico-tecnológico de Israel, enorme. Y por otro lado de Israel hay conciencia de que, siendo China un socio muy importante del mundo árabe, es un reaseguro también en términos de los equilibrios de agresiones y de equilibrios geopolíticos en el mundo. Un dato muy importante es que está ahora también, el coronavirus suspendió todo eso, pero estaba listo el acuerdo de libre comercio entre Israel y China. El año pasado se firmó las visas de 10 años entre China e Israel recíprocas. Y el dato más significativo
fue la adjudicación del puerto de Haifa, que es un puerto importantísimo desde el punto de vista del mundo del Mediterráneo, al puerto de Shanghái. Lo ganó en licitación. Esto es un hecho muy significativo que demuestra además una gran decisión por parte del gobierno israelí de manejar equilibrios. Obviamente Estados Unidos no está muy contenta de esta adjudicación del puerto de Haifa al puerto de Shanghái. Pero les doy estos elementos para plantear de que efectivamente estamos frente a un hecho muy importante desde el punto de vista geopolítico, muy reasegurante para el propio Estado de Israel. Yo creo que en el esquema de seguridades de la existencia, la sobrevida del Estado de Israel, que siempre tiene la fortaleza de su vocación y de su inteligencia y de su trabajo, pero una debilidad sustancial al estar rodeado de 1.200, 1.300 millones de personas que el único punto que tienen en acuerdo es expulsar a los israelíes y tirarlos al mar. Entonces, esta presencia yo creo que es un elemento muy, muy importante de equilibrios geopolíticos mayores, incluyendo el peligro de Irán. Ahí hay una relación entre Irán y China, y yo creo que China de ninguna forma sería muy injusto atribuirle, por eso las teorías conspirativas me preocupan, esto de que China podría estar inventando un virus para invadirnos, etc. Yo creo que en China tiene una experiencia muy concreta, por el cual salieron de ser un país marginal. 20 años atrás, Argentina era más rico que China. Al ser lo que hoy son, sin tirar un tiro. Entonces, ellos tienen una experiencia no de retórica, sino de ejercicio del crecimiento en condiciones de paz. Esto es una experiencia muy importante. Las experiencias militares de China son muy malas. China fue un país más agredido e invadido que agresor. Hace un intento de recuperar el norte de Vietnam después de la guerra vietnamita norteamericana, pensando que la tenían fácil por la debilidad en la que había quedado Vietnam, y pierde la guerra con Vietnam. Esto fue en 1979. No hablan los chinos, todo lo que no sea bueno, lo ocultan inmediatamente. Uno piensa, la guerra de Vietnam es la guerra norteamericana. La anterior era la con Francia, después con Estados Unidos, pero no tiene registrado. Yo no lo tenía registrado. Hubo una guerra muy cruenta en 1979 entre China y Vietnam, que gana Vietnam. Entonces uno dice, ¿cuál es la capacidad militar de China? Es importante, hoy hay aproximadamente 200.000 millones de presupuesto militar en China contra 600.000 millones en Estados Unidos. La diferencia es sustancial, pero el 90% del presupuesto de defensa militar del mundo son estas dos naciones. Ahora, la realidad es que desde subtenientes a generales, piensa que tienen todos los entorchados, que a todos los militares les encanta tener estos entorchados en el pecho, ¿no? Estos cositos de colores, con decoraciones, etc. Pero la realidad es que ni un subteniente, ni un teniente general 5 estrellas tiró nunca un tiro en China. Eso es maravilloso como reaseguró frente al mundo. Es decir, el frente militar es un dato de tal hegemonía norteamericana que no hay una tentación, espero que no la haya, por eso creo que es muy importante que en los próximos 20 o 30 años se consolide la asociación y no el decoupling, porque el decoupling incluye mayores independencias económicas y fortalecimiento del aparato militar chino, y ahí siempre la tentación de la aventura guerrera y el olvido de las guerras anteriores hace que esto sea muy peligroso. Entonces yo creo que este aporte, a mi juicio, para los equilibrios internacionales de una relación que no fue buena o que fue mala, porque China tenía un compromiso con el mundo árabe y con los palestinos y estaba enfrente a Israel, hoy no existe. Hoy existe una relación muy importante, muy valorada por los dos, y que creo que se va a ir desarrollando positivamente en el futuro.
Diego, tenemos una pregunta de María Inés, que ahora le damos el habla. Hay varias preguntas más, pero sé que más o menos en 5 o 10 minutos más tenemos que ya ir dejando. Así que hacemos una pregunta más y después le damos a Fafi, por ahí le hacemos llegar más preguntas para que te las pueda hacer llegar también. No, tenemos un problema de sonido. Marinés. Mientras resuelven el problema de sonido, Diego, además de agradecerle la respuesta, me solidarizo y lo acompaño en esto de que no fue escuchado por Ginés. La comunidad médica y las sociedades médicas tampoco fueron escuchadas, y lamentablemente lo estamos pagando. Desgraciadamente. A ver si ahora me escuchan. Ahora sí. Bueno, gracias, perdón. Vengo del sector tecnológico, fui parte del gabinete también del presidente Macri en el Ministerio de Modernización, y mi pregunta un poco retoma el tema de Huawei y cómo ves la evolución del 5G. En este mundo globalizado, en este mundo que está demostrado que cada vez más depende de las comunicaciones, ¿ves alguna posibilidad de que siga existiendo esta restricción tan grande? Un UK tratando de salirse de la Comunidad Económica Europea y poniendo sobre la mesa que podría ser un comprador de Huawei. ¿Cómo ves esto? ¿Existe la posibilidad de tenerlo bloqueado o se va de alguna manera a abrir? Mira, Huawei es uno de los puntos focales y más fuertemente simbólicos del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Por ejemplo, Japón decidió no aceptar la presencia en licitación del 5G de China, presionado por Estados Unidos. Lo mismo ha hecho Australia. Rusia específicamente sí acepta la participación de China y además se ha asociado en desarrollo tecnológico conjunto. Europa lo tiene en debate, no está claro todavía, muy presionado por los Estados Unidos, porque aceptar la presencia en las licitaciones de la infraestructura es casi aceptar que Huawei lo gane. Brasil ha dicho Bolsonaro, con la relatividad de las afirmaciones verbales de Bolsonaro, que va a aceptar la licitación, pero lo ha postergado y va a ser este año, todo indica que va a ser el año que viene. No sé, hay un dato muy significativo que es el acuerdo de defensa común al que firmaron el mes pasado en Miami, un dato muy significativo porque esa es la sede de lo que se llama el Comando Sur, que Estados Unidos nunca había reconocido como un interlocutor. Es decir, en el Comando Sur está concentrado la política de defensa hacia América, hacia el hemisferio occidental, hacia las Américas. Brasil siempre decía, no, yo recuerdo cuando yo fui 2 veces embajador en Estados Unidos, yo iba regularmente a reunirme con el jefe del Comando Sur, el embajador brasileño no iba nunca. Y decía, nosotros tratamos con el Pentágono en Washington, no reconocemos esa división del Pentágono que está en Miami concentrada, para mí esa es la política militar para las colonias, de la intervención. Esto era la doctrina brasileña. El mes pasado se rompe esa doctrina, va personalmente Bolsonaro a firmarlo a la sede del Comando Sur en Miami, pero la situación en Brasil tiene inestabilidades que no sé hasta qué punto va a cuajar la administración Bolsonaro en el corto y en el mediano plazo. Pero en principio había algo que yo creo que está con question mark en este momento, si ese compromiso de Bolsonaro se va a cumplir respecto de Brasil. Nosotros no tenemos nada dicho sobre esto, y tampoco hay a la vista, más va a haber concesiones de Radio Magdalena, molinos de viento, y bombas de mano, esas que teníamos en el campo, para extraer agua,
que 5G en la Argentina. Así que es un tema central del debate. O sea, si en mi hipótesis de la conciliación vamos a encontrar un Huawei que posiblemente lance acciones al mercado y haya accionistas norteamericanos y europeos dentro de Huawei, entonces al final uno sepa que el marco de los gobiernos es la cooperación y que las empresas después estarán los competidores, Nokia, etcétera, que estarán compitiendo como empresas con Huawei, y al final las empresas se van a transformar, las de primer nivel, en empresas multinacionales con transferencia de acciones que serán un poco más de un lado, un poco más del otro, mucha competencia que le viene bien al consumidor, y un marco de legitimación por vía de los gobiernos de la cooperación internacional. Eso sería el camino de la paz para el siglo XXI, mejorar los mecanismos de medio ambiente que realmente estamos afectando y estamos comprometiendo a generaciones futuras. Entonces, si mejoramos la superestructura de control universal del medio ambiente, de manejo del terrorismo, de manejo del tráfico de drogas, y generamos una legislación multilateral que permite mejor acceso especialmente a los países más pobres o de desarrollo intermedio, vamos a estar generando un mundo en paz, que es siempre el dilema en la historia de la humanidad, ¿no? El dilema entre la paz y la guerra no es solamente Tolstoy, es el dilema de la humanidad, que se va realimentando en cada etapa de la historia con nuevos elementos, y la tecnología es un elemento hoy central en esta posibilidad entre la guerra y la paz. Lo que pasa en Huawei es una vara para ir midiendo si avanzamos hacia el decoupling y la mayor confrontación, o hay una nueva síntesis. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo al German Ren, que es un hombre extraordinariamente inteligente y es el estratega de Huawei, y yo creo que él tiene toda la actitud y la compañía de entender la síntesis, aunque hoy tenga que tener el plan B, porque la agresividad americana es muy fuerte. Pero creo que lo importante es que no haya agresividad al margen del celo de China en el secretismo y el cuidado de su criterio vertical del poder interno. No hay un mecanismo político de extensión de ese sistema en el mundo. Es decir, China se llevó muy bien con la señora Cristina y se llevó muy bien con Mauricio. Y puede llevarse muy bien con Alberto. Y se lleva muy bien y se llevó muy bien con Piñera, igual que con Bachelet. Y se llevó bien en Uruguay con el Frente Amplio, y se va a llevar indudablemente bien con Luis Lacalle. Entonces yo creo que en esto China no está planteando en esta etapa, no lo digo que esto sea por siempre, pero hoy un frente de agresiones contra Occidente. Esto es la campaña, y yo creo que hay que estar cuidadoso con eso. Ahora, esto no quita a que, la verdad, yo espero que haya un gobierno más razonable y más inteligente en Estados Unidos, porque tampoco un camino donde haya una decaída muy fuerte de Estados Unidos y un ascenso demasiado violento de China me parece un escenario positivo. Yo creo que Estados Unidos potente, creativo, con una ofensiva de relaciones internacionales importante, es un reaseguro del equilibrio entre esta potencia nueva que nos abre posibilidades de mercado muy importantes. Yo ayudé a Satellogic, por ejemplo, una empresa extraordinaria, todavía una pyme, pero que produce satélites, a que la provincia de Hunan, que es una provincia del centro de China, firme con Satellogic el monitoreo satelital de su producción agrícola va a ser hecha con satélites hechos en la Argentina y en Uruguay, porque está dividida la estructura de producción de Satellogic, y lanzados por Great Wall Corporation, que es la lanzadora en China de los satélites
que hace Satellogic. O sea que nosotros no solamente en el campo de la soja o de la carne tenemos una perspectiva en China. Estamos viendo con Dormario o con Bioceres la instalación de empresas de genética vegetal muy importante, de altísima tecnología en China. Es decir, que nosotros tenemos una posibilidad muy grande, no solamente en productos primarios, que no los desvalorizo. Yo hice un gran esfuerzo en estos años y firmamos los protocolos de cerezas, de arándanos, de miel, de uvas de mesa, de arvejas. Ese paquete que nosotros tenemos de alguna forma en la élite argentina, que quiero ser claro, es una élite de mierda, para llamarla técnica y diplomáticamente, pensamos que todo eso no sirve para nada. Bueno, nosotros podemos vender otros $1.000 millones de cerezas argentinas en China. Y si sumamos arvejas, nueces, miel, arándanos, ese paquetito, yo diría conservadoramente son 5 o 6 mil millones de dólares de aumento de exportaciones. No creo que sean despreciables. Y hoy en el mundo moderno, una caja de cereza de Chile vale más que un celular. Entonces, hoy hay que tener cuidado de qué significa el valor agregado. Es decir, hoy la naturaleza bien conservada, rica en elementos minerales, proteicos, vitamínicos, es tan importante como un aparato tecnológico. Entonces hoy eso hace que la Argentina, que tiene una enorme capacidad de producción, especialmente de alimentos, pero por ejemplo minería no ha empezado en la Argentina en relación a nuestras posibilidades de desarrollo, que ya han ejercido Perú y Chile y Brasil. La principal exportación de Chile es mineral de hierro, no es ni soja ni carne. Nosotros tenemos mineral de hierro, tenemos potasio, tenemos litio, tenemos oro, tenemos cobre. La Argentina con 6 o 7 explotaciones importantes mineras estaría superando la producción agropecuaria. Eso todavía lo tenemos en veremos. Es decir, nosotros tenemos una posibilidad enorme de multiplicar por 3 o 4 veces nuestras exportaciones a China. Creo que en eso, desgraciadamente, yo tuve muchos conflictos con la administración anterior, pese a mi vínculo político con la administración, pero creo que efectivamente fracasó, desgraciadamente, porque si no, no hubiéramos aumentado la pobreza, la inflación, etc. Y yo no acepto el argumento que eso fue por culpa del kirchnerismo, como no acepto hoy el argumento que todos los problemas lo inventó el macrismo. Me parece que eso es la grieta estúpida de Argentina. Creo que en esto todos hemos sido muy malos en el pasado y hasta que no entendamos la responsabilidad compartida de que hemos sido malos, no vamos a poder ser nunca, al menos aspiracionalmente, buenos. Creo que este es nuestro gran desafío. Huawei es un protagonista importante en todo este escenario, pero además es un socio importante en la Argentina, tiene una inversión importante hecha en la Argentina y en Brasil. O sea, yo creo que es un actor que hay que seguirlo con mucho cuidado porque nos va a ir indicando la tendencia del decoupling y del conflicto o de la asociación. Lo que pase con Huawei es casi un termómetro de lo que nos va a pasar a nivel mundial en el curso de este siglo. Diego, bueno, amigos, a todos, muchísimas gracias. Gracias por tu enorme generosidad, por tu tiempo. La verdad que fue súper, súper interesante lo que compartiste con nosotros. Da para un montón de charla más, pero bueno, ya vamos casi 2 horas y rogarte más tiempo nos da pudor. No, ha sido un placer. De alguna manera me colgué de la relación que mantienen con Adrián, con mi marido, hace tantos años. Así que te lo agradezco también. Y acá Adrián quiere decir unas cositas. Bueno, primero, a ver, ponete Papi, así estamos los dos, porque nos dicen de que hay muchos que están compartiendo la pantalla, sabemos de varios. Estaba mirando que entre los que están hoy aquí, además de mujeres todas muy notables, lo tenemos a Mariano Causino, que es ex embajador argentino en Israel, y al doctor Jorge Ferronato, que va a ser un disertante para Pollera Pantalón la semana que viene. Bueno, yo quería decirles
dos cosas. Conozco a Diego, conocí a su hermano y conocí a su padre y también a su tío, en una relación que tiene más de, bueno, de la generación anterior más de 45 años, la generación nuestra por lo menos 35 años. Así que hace bastante tiempo que lo conozco. Y todos ustedes se van a sorprender mucho porque Diego Guelar no se llama Diego Ramiro Guelar, se llama Diego Ramiro Hellern. Cuando inmigraron a la Argentina, el oficial de migraciones del abuelo le preguntó cómo se llamaba. Esta es una historia que contó un día Isidoro Guelar también, uno de los prohombres de la generación anterior. Y entonces él contó la historia de que estaba frente al oficial de migraciones y le dijo, bueno, ¿y cómo es el nombre? Y no sé en qué idioma hablaban, y le dijo Heller. Y el tipo anotó Guelar, y quedó Guelar. Es así la historia. Es así, pero con una pequeña corrección. Era mi tatarabuelo, en 1890. Bueno, el tatarabuelo, le erré entonces por un par de generaciones, pero es muy interesante porque nunca me olvidé esa historia, porque nosotros tampoco somos Wertheim, sino que somos Wertheim con M, y así hay muchísimas historias. Así que yo te quería agradecer. Quería también hacer una mención que Diego realmente ha sido un gran impulsor para que la Argentina, en esta crisis sanitaria que está viviendo el mundo y que nosotros también la estamos viviendo por ahora y esperemos que no se intensifique también en la Argentina, fue un gran impulsor de que en Argentina se puedan hacer y fabricar insumos, desde el más sensible, que es el de los respiradores, y que felizmente hay quien los está haciendo y también es posible que se pueda ampliar la producción, lo mismo con los insumos médicos de protección para el personal que está en la línea de frontera de choque, y de la misma manera con elementos que tienen que ver para el testeo, tanto el testeo rápido para la determinación del antígeno que hay presente en las muestras, o el testeo, digamos, el PCR, que es el que determina la presencia del virus. Y entonces yo lo he escuchado en varios programas de televisión, hemos hablado, de hecho yo también estoy colaborando con algunas personas tratando de que se puedan producir esos insumos en Argentina. Y la verdad que quiero decirte que hoy nos ilustraste, Diego, muchísimo, porque tu conocimiento en materia de China y de lo que está pasando en el mundo. Diego fue embajador en Brasil, fue embajador en la Comunidad Económica Europea, fue embajador en Estados Unidos, fue embajador en China. Así que si hay países importantes para la Argentina, Brasil, Estados Unidos y China, realmente te dan un background y una experiencia en que hoy nos pudiste transmitir mucho conocimiento, y además el interés con que vos lo fuiste relatando lo ha hecho sumamente ameno. Así que yo te quiero felicitar por el conocimiento transferido en el día de hoy, no solamente de China, sino de Taiwán y de Chiang Kai-shek, y de la memoria prodigiosa que tenés para acordarte de nombres chinos que yo no sé cómo para acordártelos, como el señor Rem, y la hija que también dijiste cómo se llamaba, del señor Rem. Así que tenés, entre otras virtudes, una gran memoria que lo compartiste con nosotros. Así que yo te quiero agradecer mucho. La iniciativa fue de Fafi, de Pollera Pantalón, y me permitieron a mí incorporarme también a esta conferencia. Fue muy interesante, te lo agradezco mucho, y realmente hoy nos has enriquecido con conocimiento y con una calidad expresiva que hizo sumamente interesante todo lo que escuchamos que nos dijiste hoy. Así que muchísimas gracias, y cierra Fafi. Gracias, Diego. No, creo que ya está, al menos de nuestro lado, todo dicho. Comparto con Adrián, comparto sus palabras. Usted es generoso, muy coloquial, muy ameno. Transformaste un tema que podría haber sido un tanto denso, con la cantidad de información que tenés, con la memoria, con la cronología, con que narraste todos los hechos, pero lo hiciste de una manera no solamente coloquial, sino didáctica, pedagógica, agradable y terriblemente generosa. Así que en nombre de todas nosotras y de todos los que estamos aquí presentes, te lo agradecemos un montón. No, yo agradecido a ustedes de poder compartir este momento de la cuarentena, que todos esperamos que podamos salir exitosa y a la brevedad
posible y que pronto podamos volver a la normalidad y que quizás en algo nos ayude a recuperar un espíritu de unidad nacional que yo creo que necesitamos vitalmente, especialmente frente a todos los desafíos que tenemos. Hay que salir de esto, pero después va a haber que enfrentar la recuperación de una Argentina muy debilitada y que va a terminar más debilitada después de esta crisis. Pero yo soy un convencido, y tengo 50 años de militancia política, que somos una gran nación. Desgraciadamente estamos viviendo todavía décadas de sombras que se han poblado de frustraciones, pero que tenemos los fundamentos y las raíces de una gran nación. Siempre repito de que estoy seguro que los nietos de mis nietos van a vivir en una gran nación. Si puede ser antes, mejor, ¿no? Me gustaría ver la recuperación de Argentina en unidad nacional antes de morirme, pero si no, estoy seguro que los nietos de mis nietos van a disfrutar de una gran nación. Así que muchas gracias por este rato. Bueno, te aplaudimos, Diego. Acá tenemos tenemos unos aplausos para mandar son aplausos electrónicos. Muchas gracias. A brindar por el Día del Malbec. Sí, feliz Día del Malbec. Nuestro emblema de exportación. Pero, ¿qué te parece? Sí, por mucho Malbec. Mucho Malbec. Muy lindo. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Saluda. Saluda. Ya está. Saluda. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, Chao. Negri. Un beso para todos. Chao, chicas. Buen fin de. Gracias, Fafi. Chao, gracias, Fafi. Muchas gracias, Fafi. Súper interesante. Se sale de allá. Gracias.